El mundo continúa experimentando fenómenos extremos independientemente del contexto de crisis sanitaria. La pandemia, de alguna manera, ha evidenciado la situación de un planeta que lleva demasiado tiempo necesitando de acciones de extrema urgencia y nos ha dado una idea de cómo podría ser nuestro mundo si tomáramos las acciones necesarias para frenar el cambio climático y otras problemáticas medioambientales. En este episodio discutiremos sobre la importancia de no perder de vista el cuidado del planeta y cómo, mediante acciones coordinadas y, por supuesto, decididas, podemos producir cambios de verdad muy relevantes. Para hablar de este tema, quiero darle la bienvenida a una mujer que admiro un montón. Ella es Silvia Gómez, antropóloga de la Universidad de los Andes y maestra en Ciencias Holísticas de Schumacher College, Centro Internacional de Estudios Ecológicos para el Desarrollo, afiliada a la Universidad de Plymouth en Inglaterra. Desde 2011, Silvia trabajó en el acompañamiento de procesos socioculturales con grupos indígenas y campesinos tanto en áreas rurales como urbanas. Silvia, además, ha acompañado a diversas organizaciones indígenas en Colombia y África en procesos de cartografía social y técnica. La historia de Silvia y su recorrido es maravilloso y extenso. Cuando me llegó toda esta información yo decía, wow, o sea, no conozco más de la mitad de lo que es Silvia. Trabajó en la Fundación Gaia hasta 2007, una organización que yo personalmente adoro por el trabajo que hace con las comunidades indígenas en la Amazonía de nuestro país y en diferentes lugares de nuestro país. Silvia ha sido consultora del Ministerio de Medio Ambiente y actualmente, razón por la cual la conocí, dirige Greenpeace Colombia y, como si fuera poco, así como cereza del pastel, es subdirectora de programas de Greenpeace Andino en Argentina, Chile y Colombia. Bienvenidos los coherentes, los conscientes, los diferentes, los que quieren cambiar y los que no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Bienvenidos los que quieren entender un poco más sobre las consecuencias de hacer lo que hacen en este planeta. Bienvenidos a Bicla Podcast. Un honor, de verdad, tenerte hoy en Bicla Podcast, Silvi. No, Bienvenida. Qué emocionante. Muchas gracias, Clau. Qué introducción. Se me pararon los pelitos de la introducción, muy bella. La admiración es mutua y me parece que es un espacio y un proyecto fantástico para llegar a muchos más corazones, para poder alzar muchas más voces y para que pues toda la gente pueda entender que tiene en sus manos la posibilidad de cambiar, la posibilidad de reflexionar, la posibilidad de comprometerse con cuidar pues la única casa que tenemos, que es este planeta. Entonces, gracias por la invitación. Ay, gracias a ti por aceptar la invitación. Pues Silvia, la pandemia del coronavirus ha generado una reducción de la emisión de CO2 en el mundo. Vimos menos aviones, vimos menos carros. La NASA dice que detectó desde el espacio la disminución de gases contaminantes en la atmósfera y los sismólogos además han notado que el planeta incluso vibró menos. Por otro lado, en las redes sociales circularon imágenes espectaculares que se volvieron virales y hablando ya puntualmente de nuestro país, entonces veíamos cómo la bahía de Santa Marta era absolutamente limpia y transparente como nunca. La bahía de Cartagena tenía delfines nadando. En ciudades como Neiva y como Bogotá, animales caminando como si no existiera nadie más en el mundo, zarigüeyas con su familia a espaldas. Realmente animales felices por las ciudades sin humanos a su alrededor. Quiero que nos centremos en el lado positivo de esta pandemia. Luego vamos a ver los problemas que trae, pero vamos por partes y quiero que hablemos de cuáles han sido los efectos positivos del coronavirus para nuestro planeta. Sí, a mí me parece importante la salvedad que haces, porque yo creo que la pandemia en sí no nos trajo, me atrevería a decir que nada positivo, es decir, ha sido tal el impacto que es muy grande. Ahora, lo que sí pasó fue que durante el confinamiento y durante la pausa de nuestras actividades extremas, sin fin, sin límite, sin ningún tipo como de conciencia, ese confinamiento y ese cambio de rutinas y ese cambio de hábitos, lo que sí nos mostró es que efectivamente
pasó lo que creíamos que era imposible, y era que efectivamente, como dices tú, todos los gases de efecto invernadero bajaran, la contaminación atmosférica de las ciudades más pobladas efectivamente también se redujera comparado con los años pasados en la misma época. A mí, algo muy importante que me parece que pasó es que todos empezamos a reflexionar sobre nuestras necesidades reales. Nos dimos cuenta que realmente necesitamos mucho menos de lo que consumimos. Y eso tiene mucho que ver con las emisiones de CO2, porque efectivamente, imagínate que el 80% de la gente vive en ciudades. Más del 90% de las emisiones de CO2 salen de las ciudades y son solamente el 2% del territorio total del planeta. Entonces, ahí en la concentración de las ciudades hay dinámicas pues que están siendo muy perversas para la salud del planeta, para el medio ambiente, para los ecosistemas, y eso en la pandemia fue muy evidente. Entonces, yo creo que lo que fue muy interesante es que durante esa etapa de confinamiento nuestros hábitos de consumo, nuestras necesidades, nuestros viajes, la manera como nos alimentamos, la manera como estamos conscientes de los residuos plásticos que estamos produciendo en la casa, porque en este afán de vida uno simplemente deja así y no se hace responsable de lo que produce, pero estando en la casa se da cuenta que tiene que alimentarse mejor, que tiene que comprar comida más fresca, más local, menos empacada, se da cuenta que realmente producimos mucha basura y que podemos dejar de producir basura, nos damos cuenta que nos tenemos que mover menos en la ciudad, entonces nunca volvimos a sacar el carro, nos empezamos a dar cuenta, por ejemplo, de algo muy valioso y es que nos hace falta el verde. Necesitamos Total. la naturaleza. Empezamos a sentir como una claustrofobia de yo necesito irme a una montaña, yo necesito salir al parque, yo necesito, no sé, ir a un río. Y esa reconexión con la necesidad de estar en la naturaleza es algo como muy valioso que yo creo que también tenemos que valorar y repensar y aprovechar de aquí en adelante cómo lo vamos a capitalizar y cómo vamos entonces a proteger espacios naturales, cómo nos vamos a comprometer con la protección de los bosques, cómo vamos a ser partícipes de la recuperación de nuestros espacios públicos, ¿no? Una cantidad de cosas que creíamos que otros más iban a hacer. Entonces yo creo que, claro, los efectos son nefastos, es una lástima que nos hayan tenido que, pues que nos tengamos que enfermar de esta manera para poder entender que pues somos una especie de muchas y efectivamente lo que pasó con la reducción de los gases de efecto invernadero, con la contaminación de aire. Por ejemplo, nosotros hicimos estudios, hicimos como fotos satelitales comparando Bogotá en abril, mayo de 2019, Bogotá mayo, abril de 2020 y hubo ¿Sí? una reducción de 30% Wow. de gases. Entonces, ha habido muchos picos, digamos que no tenemos que ser cuidadosos y no solamente fue por el aislamiento, por la cuarentena, también hay unas dinámicas, por ejemplo, de temperatura o de incendios que pasan en los llanos que afectan mucho la contaminación atmosférica en Bogotá. Pero lo que nos deja esta pandemia es la necesidad de perpetuar muchas de las medidas que se tomaron solamente para atacar la pandemia y que de ahora en adelante, tienen que ser nuestra nueva normalidad. O sea, que son como normas sociales nuevas que el planeta necesitaba y que nosotros como ciudadanos y como personas podemos adoptarlas. Me acuerdo, con lo que estás diciendo, me acuerdo cuando recién comienza esta pandemia, evidentemente, y en esos momentos de mil sentimientos que uno tiene por estar encerrado. Yo un día me senté a escribir algo y me acuerdo que escribí como agradeciéndole a la pandemia. Y le agradecía justamente este momento de reflexión, este momento de al final, después de muchos años, a ver, yo no soy, mejor dicho, la ambientalista perfecta, ni la que lleve, pues, mejor dicho, a cuestas el problema de la tierra sola, ni mucho menos, pero sí, y luego de haber estado en la COP en diciembre en Madrid, y de haber salido absolutamente desilusionada, aburrida y de sentir que realmente ni los gobiernos ni los seres que habitamos la Tierra estamos haciendo nada y que no se toman decisiones que realmente sean, que valgan la pena y que uno salga de un lugar como ese, como tan aburrido, yo decía, ¿qué hacer?
de verdad, ¿qué tengo que hacer o qué tenemos que hacer los seres humanos que cada día somos más conscientes por luchar y realmente que podamos producir cambios significativos a nivel de gobierno, a nivel de sociedad? Y con esa pandemia yo decía, gracias, tantos años en esto y finalmente el coronavirus fue el mejor community manager del cambio climático, de la naturaleza, de los océanos, porque finalmente volcamos nuestra mirada, o sea, estando encerrados, y lo comparo un poco como con los animales que están encerrados en su jaula, cuando cambiamos de puesto, finalmente nos damos cuenta que hay afuera y que lo necesitamos y que si este virus es zoonótico, entonces tiene que ver porque viene de un contagio de un animal y entonces qué pasó con ese animal y empezamos a cuestionarnos que es al final lo que tenemos que hacer para ser un poco más conscientes. Sí, evidentemente hay esos efectos positivos de los que mencionas, de los que estoy hablando, en cuanto a conciencia, en cuanto a CO2, a limpieza de playas y todo esto. Lo que preocupa, de alguna manera, es qué se puede esperar a partir de ahora, cuando la humanidad está tratando de volver a la normalidad luego de la pandemia. Y digo normalidad entre comillas porque yo no sé si quiera volver a la normalidad. Si bien muy probablemente nació o esté naciendo una conciencia colectiva y la corresponsabilidad social, que son por supuesto determinantes para darle la cara a muchos desafíos que nos queda por enfrentar como sociedad en las próximas décadas, pues de alguna manera la situación de crisis sanitaria que vivió el mundo no necesariamente o no garantiza que tanto las empresas como las personas no volveremos a recurrir a prácticas viejas y confiables, y por eso hablo de esa normalidad entre comillas, que era lo que ya veníamos viviendo, pues que al final no estábamos en la perfección, estábamos en un proceso de transición, estamos en un cambio, estamos buscando realmente que abramos los ojos como sociedad y que miremos nuestro ecosistema como parte de nuestra propia vida. De hecho, muchos países ya están desesperados por volver, por abrir las puertas. Incluso hay unos que ya están volviendo y los niveles pues de contagio cada vez están subiendo, gracias a Dios la mortalidad está bajando y todo se está volviendo como desechable. Como que lo que estabas hablando, de los residuos, de verdad estamos llegando a un momento en donde la vida pareciera que se vuelve desechable. ¿Qué piensas tú de eso y por qué de alguna manera la pandemia, Silvia, no ha sido realmente tan buena para el medio ambiente? Y ya centrémonos ahora sí en el problema. Y cuando yo hablo centrémonos en el problema, me gusta siempre mantener la esperanza porque a mí no me gusta llevar este mundo al negativismo, sino sí, hay problemas y ya después miraremos las soluciones. Total, yo creo que también es un momento que nos hace un llamado como a la autocrítica, ¿no? Eso no es apocalíptico. Es decir, es valioso poder saber cuáles son las cosas que venimos haciendo mal o de las cuales venimos exagerando para poder decir como, bueno, cuáles son mis compromisos, cuál va a ser entonces los puntos de presión a los que yo le voy a meter mi energía, cuáles son las Ujú. cosas que para mí son importantes y realmente me voy a comprometer, cuáles son las conversaciones que voy a dar en mis círculos sociales, en mi familia, en mi trabajo, para que realmente esto cambie. Cuando tú dices como de, a mí me preocupa mucho como nuestra amnesia. Yo quisiera que nos tatuaran los aprendizajes de la pandemia, ¿sabes? Como que no se nos olvide, que la vida no vuelva a empezar como si nada pasó y que otra vez volvamos a este ritmo frenético, otra vez volvamos a un consumo y a comprar las cosas que están en sale, no porque las necesito, sino porque están en rebaja, otra vez empecemos a pensar que podemos viajar 3, 4, 5 veces al año y eso no pasa nada porque ¿qué va a importar? No, o sea, hay cosas realmente muy negativas que pasaron en esto que son como efectos rebote y yo quiero como hablar como de dos campos. Uno es el campo micro, como de las cosas que podemos ver como ciudadanos y como personas, de las cosas como negativas que realmente generó la pandemia y otra de las cosas un poquito más macro, como un poquito político, económicas, que son súper Ujú. preocupantes y que como ciudadanía tenemos que entender también que estamos cada vez más cerca de esos tomadores de decisiones, o sea, que no son unos títeres allá que están armando nuestra vida, sino que nosotros somos agentes de cambio también. En términos micro, pues bueno, hay obviamente un impacto inmenso y un retroceso frente a la conciencia y los esfuerzos de disminuir los plásticos de un solo uso. Esta idea
de los años 80 de no tomen riesgos, tomen desechables, ¿no? Ay, no me acordaba de eso, claro. ¡Qué horror! Esa es una frase fatal porque efectivamente con todo lo que generó el coronavirus y lo que está, pues obviamente el pánico que genera por el Es contagio. que cuando actuamos con base en miedo, la embarramos. Y eso en todos los aspectos de nuestra vida. De acuerdo. Entonces uno entiende que al inicio de la pandemia pues había como demasiado desconocimiento y pues había un uso extremo de materiales hospitalarios, de guantes, de cosas de plástico y plásticos de un solo uso, pero lastimosamente durante la pandemia empezamos a actuar desde el miedo, sin información, y fue peor el remedio que la enfermedad. Entonces encuentras, por ejemplo, resoluciones del Ministerio de Salud que dicen que absolutamente todos los domicilios tienen que ser triplemente empacados con bolsas de plástico, Ay, con doble Dios. plástico, de un grosor gigante, y que entonces por favor todo el mundo tomen desechables, cuando está comprobado que no es necesario, que puedes desinfectar las cosas y que realmente no podemos entonces ahora, por cumplir con unas disposiciones que todavía no están testeadas de salud pública, retroceder en algo tan importante que era disminuir el uso de plásticos de un solo uso. De hecho, yo siento que todas esas informaciones con respecto a cómo cuidarnos con el coronavirus, y acá no vengo a juzgar, por supuesto, porque de todas maneras es una enfermedad nueva y por tanto se está estudiando en el camino. Pero me acuerdo al inicio, evidentemente, lo que tú decías, que todos con miedo decíamos, ¿qué hacemos? Las bolsas plásticas, entonces después de que hay ciudades que llevan ya un poco de tiempo de haber luchado por sacarlas del mercado, ahora las prohíben, perdón, ahora las obligan y prohíben la bolsa reutilizable porque es que en la bolsa reutilizable viene el virus y adicional a eso, entonces dicen que toca desinfectar todo y luego de un tiempo dicen no, ya no toca desinfectar todo porque el virus ya no se queda en las superficies, entonces no importa, después de que llevábamos, o sea, lavando, mejor dicho, 3 veces más, por lo tanto usando además más agua, ¿no? Y se vuelve esto como una bola de nieve de mal uso de recursos y, por supuesto, de cosas plásticas. Continúa, Silvia. Claro, y entonces ahí ya van pasando los meses y nos vamos dando cuenta que ya hay estudios, que hay, por ejemplo, como un manifiesto de más de 115 expertos de muchos países del mundo donde dicen no es necesario usar tapabocas y guantes y todas las disposiciones, todos estos elementos de plásticos de un solo uso. Los reutilizables realmente son de gran calidad. Si usted tiene exactamente, si sigue las recomendaciones médicas y sigue las recomendaciones de higiene, lavado de manos, tapado de boca, no contacto social, distanciamiento social, pero puede usar su tapabocas de tela, puede usar sus guantes y reutilizarlos si los lava bien, no necesita o sea, lave sus utensilios, su loza, lleve al supermercado las bolsas de tela y viene y las lava, y ya hay entonces consenso en científicos que dan un parte de tranquilidad diciendo, calma, no nos tenemos ahora que volcar otra vez a no tomen riesgos, tomen desechables, porque realmente esa es una estrategia de marketing más que de salud pública. Tenaz. Y nosotros como ciudadanía tenemos que saber en qué momento nosotros tomamos medidas para mejorar la logística, para mejorar el empaque, para mejorar la durabilidad de los alimentos, o en qué momento todos esos empaques son estrategias de marketing para que compremos más y para que los supermercados y las empresas también nos vendan los que ya están dañados y que no haya desperdicios y, o sea, ahí nosotros tenemos que poder distinguir. Entonces yo creo que la primera consecuencia muy grave efectivamente fue que el pánico inmediato nos llevó a, pues digamos que a retroceder en los avances que habíamos hecho, y las políticas públicas con respecto a eso también fueron nocivas. Y en términos, bueno, en términos obviamente pues desafortunadamente todas las tasas de deforestación, minería ilegal, actividades ilícitas
que están poniendo en peligro la selva amazónica, la selva del Chocó, el macizo colombiano. Desafortunadamente durante la pandemia, efectivamente cuando vemos que toda la atención está puesta en salvar vidas, desafortunadamente pues estas tendencias subieron y tenemos entonces pues que las tasas de deforestación en la Amazonía crecieron, que hay un aumento en la minería ilegal y que efectivamente pues nuestro oro más grande, que son nuestros bosques y nuestros árboles y todas las especies que están asociadas a ellas, desde insectos hasta hongos, hasta todo, porque realmente es el ecosistema completo el que tiene mucho valor, pues está siendo seriamente amenazado. Y vemos ahí indolencias políticas también, por ejemplo, pues, no sé, países como Brasil, Bolsonaro, su gabinete diciendo, bueno, todos los medios y las noticias están puestas en el coronavirus. Es el momento de poner agroindustria en toda la Amazonía. Claro, acabemos con todo ya que todo el mundo, que nadie nos está mirando, ya que nadie nos está fiscalizando, entonces acabemos con todo. Terrible. Esas son Em, tendencias muy preocupantes. sí, no, 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 total. Silvia, definitivamente como lo dices, la pandemia no solo permitió evidenciar esta situación que el planeta lleva demasiado tiempo, obviamente necesitando de acción inmediata. Antes de la pandemia ya se sabía que debíamos tomar acciones y medidas en nuestra forma indiscriminada de vida. Desafortunadamente tuvo que pasar esta pandemia. O afortunadamente para el planeta, pero desafortunadamente tuvo que pasar esta pandemia para los que necesitan de alguna manera repensar. Me llamó muchísimo la atención una entrevista que diste para Semana Ambiental o Semana Sostenible, donde mencionas, y digo esta frase en comillas, el cambio climático no hace cuarentena. ¿A qué te refieres con esto? Claro, ahí era donde te decía que hay problemas macro importantes. Entonces, no perdamos de vista que mientras que la pandemia sucede, el Mm, cambio climático es el reto más grande que tenemos en nuestra generación. O sea, realmente nosotros somos la última generación que puede determinar las reales consecuencias del calentamiento de nuestro planeta y lo que eso implica, y la última generación que puede hacer algo al respecto. Entonces, uno de los graves problemas es que estamos entendiendo la pandemia como el problema más grande de este momento, cuando no estamos viendo y poniendo en la agenda y entendiendo que las consecuencias del calentamiento global no dan tregua y que por el hecho de que hayamos disminuido las emisiones 3 o 4 meses, no significa que la tendencia positiva de la temperatura esté parando. Eso quiere decir que si la temperatura del planeta sube más de 1,5 grados, que ya está casi llegando ahí, vamos a tener consecuencias muy graves en términos de salud pública, en términos de inundaciones, en términos de enfermedades nuevas, en términos de desertificación. Quiere decir que se secan los ríos, se secan los bosques, se secan y no vamos a tener entonces pues la posibilidad de que vuelvan otra vez los ciclos del agua para generar la lluvia, que hace que nosotros entonces podamos tener comida, podamos movernos, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que me refiero es, ojo, porque las consecuencias del cambio climático siguen siendo nuestro mayor reto. no es como que nos digan, ok, todos metidos en las casas, no vamos a trabajar, no pueden salir, no pueden hacer tal cosa, y entonces como que uno se voltee y le diga al cambio climático, oiga, espere un momentico, no continúe hasta que nosotros no salgamos, ¿no? Claro, O sea, no, o sea, él no, continúa, o sea, continúa y los continúa problemas siguen peor. y claro, Mm. Y entonces, imagínate o sea, el push que tenemos que hacer nosotros ahorita como sociedad es realmente exigir una recuperación verde. Porque entonces lo que está pasando es que, claro, hay tantos problemas económicos en este momento que los gobiernos entonces están dando todos sus subsidios a recuperar otra vez las industrias fósiles, a recuperar otra vez las aerolíneas, a recuperar otra vez todas las industrias que vienen generando el cambio climático. Entonces, en 10 años vamos a tener las consecuencias del cambio climático completamente exacerbadas, pero nos vamos a haber gastado la plata en pompear una economía fósil para recuperar la economía sin hacer una evaluación de qué significa una recuperación económica justa, verde, equitativa y que contemple el planeta en sus ecuaciones.
Dentro del amplio espectro de temas que guardan relación con la problemática de tanta actualidad como la protección del medio ambiente, quisiera, Silvia, salirme un poco del tema de la pandemia y que habláramos específicamente de la gestión de los residuos sólidos. Para quienes nos están escuchando y no saben a qué me refiero, la gestión de residuos sólidos, comúnmente conocida como basura, es el término aplicado a todas las actividades asociadas con el manejo de diversos flujos de residuos dentro de nuestra sociedad. Básicamente, la meta es administrar los residuos de una forma que sea compatible con el medio ambiente y la salud pública, una labor que parte desde el origen de esos residuos, el aprovechamiento y valorización, el tratamiento y la transformación, hasta por supuesto la disposición final muy controlada en lo posible. Silvia, cuéntanos cuál es la situación actual de los residuos sólidos en Latinoamérica y si podemos llegar a Colombia aún mejor. Pues es preocupante, la verdad. O sea, digamos que, por ejemplo, para darle unas cifras a la gente que nos está oyendo y tener como más o menos en la cabeza qué pasa. Una persona en un año produce 24 kilos de plástico, pero si eso lo multiplicamos por aproximadamente un promedio de 70-75 años de vida, eso quiere decir que una persona en su vida, solo una persona, va a haber producido casi que 2 toneladas de residuos sólidos en su vida. Entonces, cuando empezamos a ver la producción de residuos sólidos y de los cuales, por ejemplo, de esos residuos, 2 toneladas, o sea, imagínense, Pero es que 2 toneladas es como dos que, toneladas es como una casa entera, no, algo total, o así. sea, estaba como tratando como de dimensionar visualmente lo que es eso y es una casa, ¿no? Exacto, es una cosa que sobrepasa todo lo que uno puede pensar, ¿no? Y esa es una tendencia que desafortunadamente tiende a subir. Entonces, porque estamos también adoptando, por ejemplo, modelos de vida parecidos a los americanos. Entonces, pues, que consumimos y consumimos y compramos y es toda esta lógica de trabajo para comprar, me endeudo, trabajo para pagar, compro, trabajo para endeudarme, así. Y desafortunadamente, si la tendencia sigue así, pues hay estudios que dicen que vamos a necesitar 7 planetas más. Si todos los individuos del planeta queremos esos estándares de vida y no asumimos una vida más austera, pues mucho más, o sea, que disponga obviamente de mucho menos residuos sólidos. Eso como a nivel de Latinoamérica, esos números digamos que varían entre Argentina y Brasil, México, pero pareciera y lo que hemos visto es que Colombia es uno de los países que más disposición de residuos sólidos tiene a comparación de los demás países de En Latinoamérica, en Latinoamérica. Latinoamérica. Qué O sea, riesgoso. esos 24 kilos son desafortunadamente uno de los más altos de Latinoamérica. ¿A qué se debe que en Colombia tengamos un índice mucho mayor al del resto de países de Latinoamérica? Pues no sabría decirte cuáles son las tendencias en otros países, pero yo creo que pues acá hay también una industria bastante fuerte en el sentido en el que sí, pues o sea, finalmente todas las disposiciones plásticas y los empaques no necesariamente son por logística, ni por salud pública, ni por salubridad, sino sobre todo por marketing. Y entonces, pues acá tampoco hay unas regulaciones tan fuertes que le permitan a la industria, pues, dejar de producir tanto plástico. Y ha sido como una tendencia también en Colombia para sí, como para no infectarse, no sé, también tampoco es que tengamos una calidad, o sea, en las grandes ciudades Colombia tiene una gran calidad de agua, por ejemplo en Bogotá, Medellín, Cali, pero en otros lugares del Sí. país no tanto. Entonces, pues también ahí tiene que ver un poco como con, por ejemplo, en Colombia solamente o sea, hay 125 municipios que no tienen ningún tipo de sistema de recolección de residuos sólidos. Entonces es un sistema también que es muy precario todavía, y entonces en estos 125 municipios todos los residuos sólidos van al río o a los potreros cerca y eso obviamente genera una contaminación pues inmensa.
Silly. Entonces, esto tiene que ver con los residuos sólidos y efectivamente, pues en Colombia tenemos, pues no solamente por una cantidad de municipios que no tienen sistemas de recolección de residuos sólidos, sino también porque nuestros sistemas de recolección en las grandes ciudades están absolutamente saturados. Entonces, por ejemplo, para los próximos, o sea, el relleno de Doña Juana, en unos años sus licencias ya se van a acabar y no va a haber dónde poder. No, esa pobre doña Juana, yo ya no sé, esa pobre doña Juana de verdad no le cabe nada más. Exacto, entonces ahí yo creo que el tema de los residuos sólidos es un llamado como a la responsabilidad compartida, porque sin duda en términos de autoridad ambiental nos hacen falta medidas mucho más drásticas, medidas no solamente prohibitivas, sino medidas que promuevan también otro tipo de economías. El Ministerio de Ambiente lleva haciendo como proyectos de economía circular que son valiosos, pero a lo que me refiero con responsabilidad compartida es que no solamente se puede pensar en el reciclaje, sino que como ciudadanos y como industria tenemos que pensar en la reducción del de los residuos. Entonces, ¿cómo hacemos para ir al Hace fondo del poco, problema? hace poco tú y yo hablábamos extra micrófonos en alguna conversación en donde decíamos, es que hay tres entes fundamentales en este proceso. Y entonces no hay que echarle la culpa únicamente a que el gobierno no toma medidas, que sí, por supuesto, hay que echarle la culpa también, pero no solamente. Nosotros como ciudadanos tenemos la opción de elegir si lo compramos o no lo compramos, si lo llevamos o no lo llevamos, si le exigimos a los empresarios que cambien, y las empresas también tienen que empezar a tomar medidas y acciones que de alguna manera le den otras opciones al consumidor. Entonces la culpa no es de uno solo, sino es, o sea, es actuar en comunidad, ¿no? De acuerdo, es que a eso es a lo que me refiero con responsabilidad compartida y tú tienes toda la razón porque imagínate un ciudadano que finalmente hace su tránsito, empieza su cambio, dice, bueno, no soy perfecto porque a mí todavía me gusta mi cafecito en la esquina con mi taza, pero ya me comprometí a no comprar botellas de agua, llevo mi termo, ya llevo mis bolsas de tela, voy a viajar solamente una vez al año, voy a comer menos carne, llego al supermercado y todo está empacado en plástico. Es muy frustrante. Entonces el Sí. ciudadano hace su parte, pero el supermercado no hace su parte y el Ministerio de Medio Ambiente está tratando de hacer su parte. Entonces yo creo que tenemos que poder también, pues, engranar y entender que no es echar culpas, sino cada uno hacer realmente lo que puede hacer las transformaciones, que una de las cosas que a mí me encanta también como de tu proyecto es pues como honrar el inicio al cambio. Es decir, acá en términos de sustentabilidad yo siento que todos estamos experimentando. Todos damos lo mejor y todos estamos como haciendo investigaciones, sacando datos, buscando estadísticas, buscando estrategias, pero en realidad no hay una receta mágica porque cuando hablas de un tema de sostenibilidad le salen 7 patas al gato. Entonces puedes estar haciéndolo bien en un aspecto, pero la puedes estar embarrando en otro. Pero lo importante es honrar el proceso, el inicio. Hace poco hablaba con un supermercado muy famoso, que no voy a mencionarlo acá para no dejar marcas en evidencia, eh, y hablábamos justamente de eso, porque yo les decía, ¿qué hacer para que ustedes nos quiten a los consumidores la opción de llevarme el tomate empacado con plástico? Si al lado tengo un tomate que no está empacado en plástico. Y me decía, es que si no damos esa opción, de verdad estamos desperdiciando demasiado alimentos porque la gente no se lleva el que no está empacado en plástico. Les decía, no, si tú no le das la opción de que está en el plástico, pues se tiene que llevar el que no está empacado en plástico. Y entonces empiezo yo siempre a pensar, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Empiezan ellos? ¿Empiezo yo? Pues ya me toca empezar a mí. Y mi misión es decirle a la gente, si usted va al supermercado y encuentra un tomate a granel y un tomate empacado en plástico, por favor llévese el que está a granel y que se pudra el que está empacado en plástico. Dejemos que se dañe para que ese proveedor entienda que no lo puede seguir llevando de esa manera. Entonces sí tenemos que empezar nosotros como consumidores a presionar a las compañías para que las compañías nos den esa única opción y para que las compañías presionen al gobierno y para que el gobierno obviamente tome acciones. Es así, es como la cadena alimenticia. Bueno, pues con Osipa.
No, que te iba a decir también que no subestimemos nuestro poder como consumidores. O sea, a la larga, Total. el mercado lo mandamos nosotros. ¿Qué compro y qué no compro? Mira, por ejemplo, todos los temas de sostenibilidad no son un encarte, al contrario, son una herramienta de verdad. Los millennials y los de abajo y todos esos tienen ya incorporado en su cabeza el hecho de que no compran marcas que no tengan una responsabilidad socioambiental realmente coherente. Ese es nuestro poder como consumidores. No lo subestimemos. O sea, exijamos realmente qué es lo que queremos comprar. Bueno, yo tengo una preocupación muy grande eh, y es el efecto rebote del que hablaste al comienzo. Si bien hay cosas positivas que sucedieron en cuanto a concientización gracias a la pandemia, si bien se han visibilizado los graves problemas, el efecto rebote es lo que más me preocupa a mí. Y es un efecto de rebote que de alguna manera yo siento que es deseado desde el punto de vista económico. Las personas pasamos mucho tiempo aisladas en nuestras casas y por supuesto deseamos volver a la normalidad. Siento que esos retos de afrontar el planeta cuando salgamos serán incluso el retorno a esa normalidad y no será paulatino y escalonado y responsable como en el fondo uno lo sueña. ¿Qué va a suceder después de toda esa situación, Silvia? ¿Qué crees que va a pasar? Pues Clau, yo en ese momento estoy como en una Y, ¿sabes? Estoy como con mi ilusión y mi intuición diciendo, tenemos que haber aprendido, tenemos que haber transformado profundamente nuestra relación con nuestro planeta y con nuestros hábitos de consumo. Tengo como ilusión plena de que eso nos va a pasar, pero estoy en una Y. Por otro lado veo las dinámicas, las tendencias, la industria, las opciones político-económicas que están pasando, la negligencia que está sucediendo y lo veo como si fuera como un cáncer, ¿sabes? Como las personas cuando les da un cáncer fuerte que entran en un proceso de reflexión profunda, cambian sus hábitos, no vuelven a comer harinas procesadas, dulces, empiezan a valorar el tiempo, empiezan a valorar ese otro tipo de bienestar, sienten que la vida se les cortó y cuando ya están libres de cáncer, sanos, no puede ser posible que digan, uy, ya me curé, vuelvo otra vez a lo mismo. Perfecto, me como todos los dulces, me tomo todo el trago, me tomo todo el café, o sea, todo el esfuerzo que hice porque ya me iba a morir, se me olvidó. Eso no nos Sí, no. pasa. Eso no nos pasa cuando tenemos una experiencia de vida profundamente transformadora que se acerca a la muerte. Y yo siento que como individuos tenemos que entender esta pandemia realmente como eso, como como una bandera roja que nos da el planeta y nos dice, ojo, porque como veníamos, o sea, la manera como veníamos viviendo, la manera como veníamos excediéndonos, la manera como queríamos como bienestar y todo junto, esa manera es la que nos está enfermando. Entonces, cuando encontremos una vacuna o cuando bajen los contagios, no podemos dejar que esos aprendizajes se nos vayan al traste. Y yo creo que por eso tengo todas mis esperanzas, enfilando todos nuestros esfuerzos en Greenpeace para poder, no sé si han visto la campaña, pero los invito a verla, que se llama Nuestra Nueva Ciudad. O sea, como apelando a cuando salgamos de acá, ¿qué ciudad queremos tener? ¿Queremos una ciudad para los carros o queremos una ciudad para las personas? ¿Queremos una ciudad llena de edificios o queremos una ciudad que honre los cerros, que honre los humedales? ¿Queremos una ciudad que nos dé comida empacada, importada, transportada, eh, ¿cómo se procesada? ¿O queremos que en cada barrio haya una plaza de mercado y tengamos comida fresca, local, producida en Bogotá región? ¿No? Como que cuál es la ciudad que queremos. Y pues esa es la invitación, a repensar, a rediseñar, a cambiar. Es que me acuerdo de un profesor mío que decía, nada cambia si nada cambia. Y es verdad.
Y es verdad, y por eso hoy yo sí agradezco, aunque con dolor, lo que está pasando porque nos está abriendo los ojos, definitivamente. Yo he escuchado personas cercanas de mi familia incluso, que durante muchos años aplauden lo que yo hago, pero no hacen nada, como, ay, gracias Claudia por lo que haces, pero no hay cambio, no hacen nada, y que en esta pandemia me han mandado mensajes que de verdad, y esto para los que me conocen que saben que soy una llorona, me han hecho llorar. Y es como que, nena, una tía me dijo, lo que tú has dicho toda la vida era en serio. Un jefe de radio muy conocido que trabajó conmigo en radio durante muchos años, que al aire se burlaba de mis labores ambientales y decía, ay, usted con el cuento del planeta, a ver, ¿qué es lo que nos va a decir? Y yo lo decía y él decía, usted sabe que igual a mí no me importa el planeta. Y yo igual lo decía porque al final yo siempre digo, en algún momento ese mensaje cala, en algún momento. Y fíjate, después de, yo empecé a trabajar con él en el 2004 y desde el 2004 yo vengo hablándole a él del tema y hablando en radio de esto y en las calles, en todos lados, y él siempre me decía, ay, déjela lora usted con ese cuento. En la mitad de la pandemia tengo el audio de mi ex jefe grabado como el mayor tesoro porque además esa tía, por supuesto, pues para mí es súper valioso e importante el mensaje, pero cuando una persona que utiliza sus micrófonos para decirme a mí públicamente, ay, ¿qué es lo que usted va a decir? A ver, ¿cuál es la lora? A mí, pues me daba rabia porque yo decía, estás utilizando mal el poder de tu palabra, por Dios. Pero sin embargo yo aprovechaba el mío y decía y mandaba mi mensaje. Y me mandó un mensaje de audio que lo guardo como un tesoro y ese mensaje es, finalmente entendí lo que tú has dicho durante toda la vida. Estoy desesperado de estar encerrado y entiendo realmente que tenemos que hacer algo por el planeta aunque yo ya me vaya a morir. Y te digo que así hay muchas personas y eso es lo que a mí me da esperanza. Ya sabes, como que qué bueno que, que, que esto le haya dado una mirada mucho más esperanzadora a un cambio. Y por eso, pues por eso al final nace Bicla, porque yo lo que quiero es dar herramientas, Silvi, para que las personas le pierdan ese miedo al cambio, porque entiendo muchas veces que salirnos de la zona de confort, pues no es fácil, pero la única forma de aprender es salirnos de la zona de confort. Y queda más que claro que gran parte del cambio está en nuestras decisiones y en nuestros hábitos cotidianos, independientemente de la situación en la que nos encontremos. Nuestras acciones y nuestro compromiso deben estar a la altura del problema. Y quiero que tú, Silvia, desde tu punto de vista, nos digas cómo podríamos tener una recuperación saludable y ambientalmente responsable para que el mundo que está empezando a superar esta situación la supere. ¿Cuáles son esas acciones que podemos hacer? Bueno, pues yo creo que hay como muchos niveles, pero el primero que a mí me parece que es muy importante es como involucrarnos y es informarnos muy bien. Entonces uno a veces, así como tú decías como de tu jefe, imagínate, yo también llevo 20 y pucho de años trabajando, dando la selva a los indígenas, otras maneras de ver la vida, todo, y hasta ahora siento que ya la gente no me ve como una loquita, como, ay, no, tan linda, ¿no? Tan linda ella, toda apasionada, pero no, pues no, ya no, es como que ya yo no estoy dando lora, sino que es un tema que ya la gente experimentó, que ya le pasó por el cuerpo, ¿sabes? Como que ya nos tocó cambiar a todos, a todos. Entonces yo siento que ahí es muy importante que esta es la oportunidad para que todos nos informemos, leamos, nos llenemos de argumentos y nos enganchemos en o sea, que se vuelva como una norma social, ser ambientalmente consciente sí, y amigable, ¿no? Antes era como, bueno, los hippies y la gente que se abraza a los árboles, ¿no? Ahora vemos que hay una cantidad de gente con una cantidad de poder político, con una cantidad de poder económico que realmente le duele el planeta y ya no son 3 o 4 gatos que abrazan los árboles, sino son Obama, actrices, actores, periodistas, chiquitos de 17 años como Greta que cambiaron el mundo y yo siento que absolutamente todos nosotros tenemos no solamente esa posibilidad, sino esa responsabilidad de hacer un poquito de activismo en nuestro alrededor. Entonces, lo primero que podemos hacer es engancharnos en la conversación. Yo no digo ser extremista,
de mañana pues todo el mundo se tiene que volver vegano y mañana pues no sé, no, cada uno en la medida de sus posibilidades puede hacer los cambios que puede hacer, es decir, si no me vuelvo vegano pues y yo como carne 5 veces, pues busque el término medio, busque el gris que a usted le funciona, pero hágase la pregunta. Lea sobre ganadería, lea sobre deforestación, pregúntese cuáles son los cambios que puede hacer, engánchese en las conversaciones. Si tiene amigos que dicen como, ay no, déjeme tranquilo con mi asadito, ok, pero engánchese en la conversación una vez, ¿no? Una vez. Bueno, si no es fértil y es una guerra, pues tampoco se trata como de evangelizar a nadie. Pero yo creo que lo primero que podemos hacer realmente es informarnos y engancharnos, o sea, participar activamente. El silencio no es una opción. No, Y la, definitivamente. y no hacer nada no es una opción. Por más de, ya en este punto no. Entonces yo creo que esa es la primera invitación, como a entender que así como yo hago parte del problema, yo puedo hacer parte de la solución. Ser un ciudadano silencioso es irresponsable. De acuerdo. Exacto. El silencio no hacer nada no vale, ya no. Y eso como sociedad lo tenemos que volver una tendencia, así como, o sea, es un hábito, es un mindset, una norma, como hagan de cuenta hace unos años que nadie se ponía el cinturón de seguridad, todo el mundo se iba a las fincas en el asiento de al lado y nadie decía nada. Luego hubo prohibiciones, hubo conciencia, hubo campañas y hoy en día es impensable no ponerse el cinturón. Hagamos lo mismo con los temas ambientales. Es impensable comprar una botella de agua en la calle. Es impensable comer carne todos los días. Es impensable utilizar bolsas plásticas, ¿no? Como hagámoslo algo que sea, que ni siquiera se cuestiona. Y yo creo que eso lo hacemos nosotros. Y bueno, también yo creo que yendo como a las cosas más concretas, efectivamente pues hay un tema pues de consumo que sí pues marca la diferencia y a veces la gente me dice como, bueno, sí, pero una golondrina no hace verano, ¿no? Si yo dejo de cambiar mi celular todos los años o yo dejo de comprar carro nuevo cada 2 años, pues ¿qué diferencia voy a hacer? No, sí hace la diferencia, una golondrina sí hace verano y es todo este efecto mariposa como de los sistemas complejos donde lo que puede pasar en un extremo del planeta tiene efectos al otro extremo. Entonces yo creo que lo que tenemos que entender también es que absolutamente todas nuestras decisiones tienen un impacto. Y en la medida en que incorporamos esto en nuestro sistema, pues cada cosa que vamos a comprar y nos vamos a preguntar, ¿será que sí la necesito? ¿Será que sí la necesito? Bueno, pregunté. Preguntarnos, cuestionarnos total, cuestionarnos todo. Y hoy en día estamos en un momento de la historia de nuestra vida en correlación con nuestro planeta tan importante que siento que hemos perdido el miedo un poco a cuestionar. No solamente a cuestionarnos, sino a cuestionar. Y siempre digo, preguntémonos de dónde vienen las cosas. Y ajá, ¿de dónde vienen? ¿Cuánta agua gastó? ¿Cuánta energía gastó? ¿Cuánto viajó? ¿Lo necesito? ¿Puedo reciclarlo? ¿Puedo reutilizarlo? ¿Cuántas veces? Y entre más nos cuestionemos, y entre más nos preguntemos, y entre más exijamos respuestas, porque además es eso, no solamente cuestionarnos por cuestionarnos, sino también además exigir una respuesta y una explicación, y no por buscar una pelea, sino porque al exigir una respuesta estamos haciendo que el otro también se cuestione. Y si el otro se cuestiona, entonces este efecto se vuelve cada vez más grande y hay una creación de conciencia mayor y se vuelve esto, pues, esa bola de nieve que sí queremos, que es la bola de nieve de abrir nuestros ojos. Total. Claro, y ay, iba a decir algo y se me fue la paloma, pero iba a decir- Paloma llega a ti. sí. Ay, no sé, no sé. No, sí, que es como pensemos en como esas cosas que ya normalizamos, es decir, nuevo siempre mejor, estrenar lo máximo.
¿de dónde salió esa idea? Que estrenar lo máximo, que Yo creo que ayer hablaba yo, yo conmigo, decía, qué tan importante hoy, a mis 41 años, es aprender a desaprender. Porque hay cosas que en el inconsciente de nosotros son patrones de comportamiento que son repetidos de generación en generación. Por ejemplo, lo bueno es más chévere, perdón, lo nuevo es más chévere, ¿no? ¿Quién dijo eso? ¿Y por qué tengo que adaptarlo? ¿Y por qué ya tengo que pensar que no necesariamente lo nuevo es más chévere? De repente, lo de hace muchos años, y por eso lo vintage siempre será más caro, porque lo nuevo no siempre es tan chévere. Lo vintage tiene mucho valor, por lo tanto, hay que darle ese valor y hay que empezar a repensar, a desaprender. Claro, ¿No? y aprender también un poco como a tener decisiones de consumo pues mucho más informadas. Entonces no solamente como nuevo es mejor, punto, sino cuál es la calidad, qué es lo que compro, cuánto me dura, ¿no? Entonces uno ve, por ejemplo, como unos abrigos de los papás de hace 1000 años que era el abrigo de la vida, de la vida. ¿Y qué pasa si uno vuelve a reparar eso? ¿Y qué pasa si volvemos también como así como se volvió tan popular, nuevo es mejor y los niños tienen que estrenar? ¿Por qué los niños tienen que estrenar? Si lo que tenemos es una cantidad de amigos y de comunidad donde los niños tienen bolsas y bolsas de basura, heredemos y tachamos las marcas. Sí, viene de Emma, Elisa, Ana, ¿no? Pues es ropa increíble, ¿no? Y como que no necesitamos estrenar, o sea, necesitamos es reutilizar lo que ya estamos haciendo, necesitamos también comprar pocas cosas, pero de mejor calidad, que nos duren toda la vida. O sea, como Que que, si son más caras, no pasa nada. Mire, de verdad que la ecología es economía. Hablaba yo también en alguna oportunidad cuando hice el paso de energía normal a paneles solares en mi casa, y fue un proceso demasiado complejo porque era de alguna manera hacer entender que esa inversión inicial de comprar los paneles a futuro, no solamente en la economía del hogar se va a reflejar, sino en el planeta. Entonces sí hay inversiones que tenemos que intentar hacer para lograr un cambio. Y como lo dije hace poquito, yo tengo 41 años y siempre tengo una frase muy mía que es: yo soy vintage, pero soy regia y lo regio siempre estará de moda. Entonces hay que valorar lo vintage, por favor. Silvi, muchísimas gracias de verdad por aceptar esta invitación. Qué placer y qué delicia de conversación contigo. Y como siempre, súper educativa y al punto. Gracias de verdad. ay no, qué delicia. O sea, sí, como que en medio de mi ilusión de que efectivamente también estoy convencida de que si llegamos hasta acá podemos salir de acá, y por eso dedico todos mis días a poder invitar a la gente a entrar en esta onda. Celebro y le deseo lo mejor a este proyecto porque sí siento que se necesitan muchas voces, o sea, desde el arte, desde el periodismo, desde la estética, desde la música, desde todo. Todo nos puede hablar y nos puede invitar, o sea, no son temas aburridos, políticos, económicos, ecológicos, sino que hay muchas maneras muy divertidas de entender estos temas y de ser parte. Así que gracias por la invitación y espero volver. Qué felicidad. Sí, vas a volver. Segunda parte con Silvia. Por favor, vuélvanme a invitar. Gracias, muchas. Bueno, mi Silvi linda. Luego te llamo, pero de verdad que te agradezco un montón. No, muchas gracias y bueno, todas las personas que quieran, que estén interesadas, pues entren a nuestra nueva ciudad, entren a www.greenpeace.co, pregúntenme, mejor dicho, involúcrense. Esa es como la invitación, ¿no? Como de verdad a sentir que eso realmente es nuestro y no de unos cuantos. Entonces, bueno, que tengan buen día, espero que se hayan divertido. La crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19 que ha afrontado el mundo genera todo tipo de cuestionamientos, pero a la vez planteamientos de cómo esta difícil situación puede convertirse en una oportunidad para un futuro mucho mejor. Nuestra conversación con Silvia
debe hacernos reflexionar y ser conscientes de la responsabilidad que tenemos. Un llamado definitivamente a repensar desde nuestra vida cotidiana cómo debemos cambiar nuestros modelos de consumo y formas de vida. A medida que algunos países comienzan a reabrir sus sociedades y economías, la pregunta que debemos responder es si volveremos a ser como antes o si aprenderemos las lecciones que la pandemia nos ha enseñado sobre nuestra relación con el planeta, sobre nuestra relación con la Tierra. No sé qué opinan ustedes, déjenme sus comentarios y nos vemos en un próximo episodio de Bicla Podcast. Si quieres conocer más de esta filosofía de vida, ingresa a www.bicla.co y síguenos en Instagram como @biclaworld. No olvides compartir este episodio en tus redes sociales y suscribirte en Spotify y en Apple Podcast.